era una iglesia perseguida, una iglesia que crecía, ¿verdad? Ya vimos ahí en los Hechos, el primer mensaje del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. El primer mensaje, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. El apóstol Pedro. ¿Ah? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Amén. Era un tiempo donde ser cristiano era estar contra el Imperio Romano. Amén. O tenían algunos que ser muertos. Era una iglesia que vivía para el Señor. Y por el Señor, costara lo que costara, aún su propia vida. Vimos que cambió la iglesia, sobre todo en Roma, en el año 313, con el emperador Constantino, cuando él declaró la libertad para profesar el cristianismo. Vimos que al principio también la iglesia era perseguida. Verán, los cristianos brutalmente eran asesinados en el Coliseo Romano. Amén. Las reuniones antes eran clandestinas. Bueno, en algunos lugares siguen siendo, ¿verdad? Sobre todo en China, donde no hay libertad, ¿verdad? De predicar el evangelio. Ahí se celebran los cultos en los sótanos. En Corea del Norte también. Corea del Norte, donde, vean, los hermanos, si le encuentran una Biblia, los castigan o lo meten a preso. Amén. Y sobre todo en Nigeria, no sé si tienen conocimiento, ¿verdad? La otra vez les comentaba, no sé si investigaron, que ahí donde se le está persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Donde los están matando vivos, los entierran. Pero aparentemente, ¿no? Como que Dios es indiferente, ¿no? a la muerte de sus santos, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo, porque no sé si vieron, un pastor nigeriano, ¿verdad? Pidió ayuda al presidente Donald Trump, que ayudara, que hiciera algo por los cristianos que estaban siendo pues asesinados. Bueno, no estaban cometiendo algún delito, ¿verdad? Solamente por ser cristiano, profesar su fe en Jesucristo. Y Donald Trump pues salió a dar un mensaje, ¿no? Al presidente de Nigeria, que tenía que hacer algo de detener la muerte de los cristianos, o si no le iba a quitar la ayuda, y mandó a preparar el ejército. Y ya hace unos días, el ejército bombardeó esas células terroristas de los musulmanes que estaban matando a los cristianos. Ya se desató la guerra contra estos terroristas, estos grupos radicales, extremistas. Bueno, es Dios, ¿no? Es Dios, pues, haciendo justicia a sus santos. Amén. Así que antes las reuniones, pues, que eran clandestinas, donde ellos adoraban a Dios escondidos, se convirtió en grandes reuniones, llenas de lujos, como hoy en día. La iglesia, que antes era perseguida, después fue llena de personas que querían quedar bien con el emperador. Así que las iglesias estaban llenas y tenían comodidades, pero ya no tenían el amor y la espiritualidad que tenían al principio.
¿Verdad? Y eso fue mucho tiempo, muchos años, y los verdaderos cristianos tuvieron que hacerse un lado, ¿verdad? Por eso hoy en día la historia pues no habla mucho, ¿verdad? Luego los católicos se preguntan, ¿y dónde estuvieron los cristianos? Ellos se hicieron un lado, se apartaron, se redujo a un grupo pequeño, ¿verdad? Porque con la libertad de culto, la iglesia pues cayó en la apostasía, y eso pues afectó a la iglesia primitiva. Y siguió así hasta Martín Lutero. Ahora, hoy en día, ¿verdad? En el siglo XXI, pues la iglesia ha crecido. Se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad. Se ha enriquecido, bueno, no solo la iglesia, sino los líderes, ¿no? Los que están a cargo, los pastores, se han enriquecido, ¿verdad? Porque ellos han cambiado la doctrina, han cambiado el evangelio. Y entonces eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? El engaño. Yo no sé si se enteraron también que se ha vuelto viral allá en África, no recuerdo en qué país, donde un pastor engañó ahí a mucha gente, a miles de personas, ¿verdad? Donde supuestamente que él recibió una revelación que para el 24 de diciembre iba a venir un diluvio. De este año. De este año. Y entonces el pastor construyó varias arcas, si literal como en el tiempo de Noé. Y la gente, ¿verdad? Se asustó. Mucha gente vendieron sus casas, sus propiedades, y solamente llevaron ropa para subir en el arca. De verdad eso pasó. O sea, eso si quieren ver eso fue real. Y entonces se construyó el arca y toda la gente, ¿verdad? Fueron. Porque pensaban de que eso iba a pasar. Pero resulta que no hubo ningún diluvio. Y entonces este pastor pues los engañó a la gente, y la gente pues estaba enojada, ¿verdad? Porque creyeron en el engaño. Y entonces se cumple ahí la palabra que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo creo que ese pueblo pues no tenía conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque en el libro de Génesis el Señor dice que ya no más va a destruir la tierra con diluvio. Ahí lo dice claramente. Entonces cuando alguien viene con una mentira, pues realmente no viene de parte de Dios, sino hay otros intereses, sobre todo este pastor, porque esa gente, ¿verdad? Que vendió sus casas, sus propiedades, le dieron al pastor el dinero. Entonces este pastor andaba estrenando carro de no sé cuántos miles de dólares. Y la gente pues defraudada. La gente perdieron sus propiedades, sus casas, porque creyeron en este pastor, en el engaño. Y entonces hoy, en la actualidad, pues eso es lo que hoy en día está pasando. Sobre todo los líderes, los que se están enriqueciendo económicamente. Donde se ha perdido el amor, la sensibilidad, sobre todo la espiritualidad. Amén. No puedo pronunciar esta palabra. De la iglesia de los primeros apóstoles. ¿Verdad? Es lo que hoy en día pues está pasando. Por eso el apóstol Pablo, vamos a ver en la palabra en 2 de Corintios, pero 2 de Tesalonicenses 2:15. A ver si un hermano lo puede leer, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Así que, hermanos, estad firmes,
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este es el consejo de Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses, de que estar firmes, ¿verdad? Porque es una corriente no de agua, sino doctrinal, que está arrasando hoy en día con la iglesia. Por eso Pablo aconseja a los tesalonicenses, dice, estad firmes. Y sobre todo dice, retened. ¿Qué van a retener? La doctrina. La doctrina. Que habéis que aprendido. Bueno, también la iglesia debe dar importancia e interés en aprender la doctrina. Me gusta lo que están haciendo aquí las hermanas, ¿verdad? Donde ellos están enseñando, están capacitando a la iglesia, ¿verdad? Porque eso es bíblico, eso fue lo que Cristo enseñó y eso es lo que Cristo procuró de enseñar la doctrina. Ya luego veremos cuáles son estas doctrinas. Amén. Así que este es un llamado, ¿verdad? Un llamado apostólico a los creyentes para que se mantengan firmes en sus enseñanzas, en la enseñanza apostólica, en la enseñanza cristianas. Amén. Ya sea que las hayan recibido oralmente, bueno, al principio era oralmente. Verán las enseñanzas, ¿cómo eran? Oralmente, quiere decir que no tenían ahí una recopilación de las cartas, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos son? ¿Son 27? Amén. Ok. Y entonces la enseñanza al principio, ¿cómo era? Era oralmente o por carta. De esa manera recibiendo así falsas doctrinas. Mira, hoy tantas doctrinas hoy en día, cada día aparece una nueva. Y eso es lo que ha separado, eso es lo que ha dividido, ¿verdad? A la iglesia que Cristo fundó, sobre todo en este grupo, ¿verdad? Que supuestamente, ¿verdad? Es un grupo cristiano. No hace mucho, ¿verdad? Le comentamos que estábamos hablando con unos hermanos que son de por aquí, por Mapa, donde las familias pues están separadas, sobre todo por la doctrina, dice, porque hay una iglesia, que es la iglesia de la profecía, donde ellos pues tienen esa doctrina, que no se debe comer carne de cerdo, no se debe tomar Coca-Cola, café, ¿verdad? Porque ellos creen que de esa manera se van a mantener puros, y eso no tiene nada que ver con la doctrina que Cristo ¿verdad? Enseñó por la apostólica. Amén. Y donde dice que ellos están haciendo algo raro, están marchando. Yo no sabía que eso se hace, que Cristo haya marchado. Imagínense el apóstol Pablo marchando ahí con los demás apóstoles, haciendo su marcha. Yo no sé qué edifica eso. Yo no sé si están creyendo que va a caer el muro espiritual, ¿no? Que el diablo ha puesto ahí, o no sé quisiera saber qué tiene que ver eso con la iglesia apostólica, esas marchas. Pero yo no sé, no entiendo eso. Verá donde dice que critican ahí a los hermanos de la Universal Apostólica. Bueno, eso es lo que dice ella, se llama la iglesia, ¿verdad? Parece que son pentecostés. Sobre todo el bautismo, dice, porque ellos pues se vayan en el río. Y entonces dice, no, el río está muy sucio el agua y eso no está bien, eso no es bíblico. ¿Verdad? Porque cuando ellos se bautizan, que llenan ¿cómo se llama esa cosa? Una tina. Una tina o como algo así. Una alberca inflable, ¿no? Ajá. Y con agua limpia, y dice que eso, que así. Entonces critican los que se bautizan en el río. Dios mío.
¿Se dan cuenta cómo hoy en día se está alejando la iglesia, ¿verdad? De la enseñanza de lo que los apóstoles o que Cristo enseñó? Y entonces Pablo, ¿verdad? Aconseja a los creyentes para que se mantengan firmes en sus enseñanzas. En la enseñanza, bueno, ya no tenemos a los apóstoles. ¿Qué tenemos? Tenemos la palabra. Amén. Amén. Hay unos apóstoles hoy en día, pero son apóstoles con E minúscula. Los con E mayúscula, pues ya no están en la presencia del Señor. ¿Verdad? Porque sí los hay. Hoy en día, pues también hay apóstoles. Pero falso, ¿no? Para que se mantengan en sus enseñanzas cristianas, ya sea que las hayan recibido oralmente o por carta, resistiendo así falsas doctrinas, porque es lo que hoy en día pues prevalece, ¿no?, en las iglesias, las falsas doctrinas, y fortaleciendo en la fe que se les ha transmitido directamente de los apóstoles. Entonces Pablo dice, estar firmes implica una postura de estabilidad, ¿verdad? Porque hoy en día pues no hay estabilidad en las iglesias, no hay estabilidad, resistencia y no dejarse mover por enseñanzas nuevas. Mira, eso es lo que hoy en día ha hecho mucho daño en las iglesias, las nuevas enseñanzas, y no hablando de religiones, sino hablando de la misma iglesia. Las nuevas enseñanzas. Mira, yo a veces me sorprendo porque yo sigo unos pastores que tienen mucho conocimiento de teología. No hace mucho estaba yo escuchando a uno donde él usa ahí en el libro de Mateo, verán, donde en el primer capítulo, donde habla del nacimiento de Jesús. Entonces él hace una pregunta: ¿los cristianos deben de celebrar o no la Navidad? Y se va a la palabra para hacer tener un fundamento. Dice, sí, se debe de celebrar porque los pastores celebraron, los ángeles celebraron, el pueblo celebró. Y entonces la Biblia dice que sí se debe de celebrar, y sí, efectivamente, ¿verdad? Lo celebraron, pero no significa que la iglesia está supuestamente celebrando la Navidad. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes. ¿Debemos de celebrar sí o no la Navidad? ¿Verdad? Porque, bueno, este pastor yo le aprendió varias cosas, pero al escuchar eso dije, no, ya. Como que ya me desanimó esto. ¿Verdad? Porque él como que ya está enseñando una doctrina. ¿Verdad? Porque sí, la Biblia sí menciona que sí lo celebraron, pero fue una sola vez. Donde ya no se habla, ni Cristo habla que eso debe de seguir. Y entonces la pregunta, ¿verdad? Al escuchar esta doctrina, ¿no? Porque ya el pastor como que está haciendo una doctrina ahí. ¿Verdad? Yo no sé ustedes qué opinan. ¿Debemos celebrarlo, sí o no? ¿Verdad? Porque hay muchos. Hoy en día en el cristianismo, en muchas iglesias lo celebran. Los hermanos bautistas también lo celebran. Hasta tienen ahí su arbolito de Navidad. Y entonces muchos, me imagino, al escuchar a este pastor, ¿verdad? Entonces a lo mejor no estaban tan firmes. Digo, no, pues sí, él dice la palabra, pues hay que celebrarlo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Debemos celebrarlo sí o no? ¿Verdad? Porque la iglesia debe de tener una estabilidad, sobre todo en la doctrina, ¿no? ¿Verdad? Que pues está haciendo mucho daño. ¿Allá ustedes lo celebran? Casi ya llené de luces. No, No. no. ¿Y por qué no lo celebran?
Bueno, es una pregunta, no la estoy regañando. ¿No? ¿Por qué no celebran Navidad? Eso está diciendo. Bueno, es que yo creo que tiene un origen. Ciertamente, así como acabas de decir, el pastor que sigue tiene un origen, pero, ¿verdad? Con el tiempo se han ido metiendo muchas cosas, que las luces, que el árbol, que los animales, y se ha metido cosas, con el tiempo se va integrando cosas, y ese creo que es porque si vemos el verdadero origen de la Navidad, ¿verdad? El verdadero origen podemos ver que pues es Navidad, natividad, nacimiento, ¿verdad? Entonces, si Cristo no hubiera nacido, sencillamente no hubiéramos podido ser salvos. Ajá, entonces el problema está que muchos le han metido otras cosas, le han añadido, y entonces esto pues ya con el tiempo pierde su propósito. ¿Sí? El mundo lo celebra y ha perdido completamente el propósito de la Navidad. Entonces, por eso muchas veces uno dice, bueno, yo ahora no participo porque se ha perdido el propósito, pero cuando se hace, creo que con un propósito bueno, ¿verdad? Pensando en ese nacimiento de Cristo, pues no creo que sea malo, pero se ha hecho costumbre y el propósito que le han dado, el enfoque y la comercialización que le han dado también. Entonces, por eso muchas veces uno se limita a esas cosas. Bueno, ok, pues ya mencionó otra hermana, no se celebra porque tiene un origen pagano, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que el Señor nos manda, pues a recordarnos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Sobre todo en la Santa Cena, ¿no? ¿Verdad? Una de su sacrificio en la cruz por nosotros. También la Biblia dice que los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente, ¿no? O sea, cuando hay un nacimiento, pero espiritual, ¿no? Más que celebrar por el nacimiento de Cristo, se celebra el nacimiento de la persona que se convierta, ¿no? Al cristianismo. Amén. Ok, y entonces pues es lo que hoy en día pues está pasando, ¿no? Por eso Pablo, ¿verdad? Pues exhorta a la iglesia a mantener una postura, una estabilidad, a no dejarse llevar o arrastrar por costumbre, ¿no? O tradiciones que hoy en día pues se ha metido en las iglesias cristianas. Verá donde la gente dice, pues eso no es nada, eso es bíblico, y lo celebra, le da más importancia a esas costumbres que a lo que enseña la palabra de Dios, a las doctrinas sobre todo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces pues vamos a ver qué dice también en Efesios 6, 10 al 18. Si alguien lo tiene, que lo lea por favor. 6:10. 6, Amén. 10. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver qué sigue. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Bueno, ahí verá cómo nos fortalece en el Señor a través de la palabra, ¿no? Porque hay un diablo que anda acechando, ¿verdad? De esa manera. Acechan las iglesias con con doctrinas. Por eso es muy importante, dice, retener la doctrina. Verá, esto significa guardar, conservar, aferrarse a las enseñanzas que ya se les ha impartido, que ya se les impartieron, ya sea de forma hablada o escrita. Segunda de Tesalonicenses 2:15.
que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, Pablo escribe esto para advertir a los tesalonicenses. ¿Sí en el leíste 2:15? Sí. 2:15. Bueno, creo que sigue hablando más, ¿verdad? Porque dice que Pablo advierte a los tesalonicenses sobre la venida del anticristo y el engaño espiritual. Es lo que hoy en día pues vemos, el engaño espiritual, para que la iglesia no sea perturbados y a permanecer leales a la verdad apostólica, ¿verdad? Porque hoy en día pues hay mucho engaño, ¿verdad? Sobre todo pues vienen muchos diciendo que ellos hicieron la Biblia, que ellos la tradujeron, ¿verdad? Pero la palabra dice otra cosa. Vamos a ver qué dice Romanos 3:2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la palabra? A ver el que sigue, ¿qué dice? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, ¿verdad? Aquí habla de que a los judíos se le confió la palabra. Ellos fueron los que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también hoy en día pues hay mucho engaño, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado de que vienen algunos y dicen que ellos hicieron la Biblia, ¿verdad? Pero debemos de confiar en lo que la palabra dice, sobre todo a los apóstoles, ¿verdad? Se les confió la palabra y ellos fueron, el Señor le dio esa confianza de enseñarla, de poder escribirla, claro, con un propósito, ¿no? ¿Verdad? Por eso debemos de confiar en la doctrina, en lo que la palabra pues nos enseña. Amén. Así que debemos de dar importancia a la enseñanza. No me acuerdo si leímos Hechos 2:42. No. A ver, vamos a leerlo entonces. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ver, vemos que al principio, ¿verdad?, era una iglesia que aprendía, es lo que dice Hechos. Dice que perseveraban en la doctrina. Bueno, no sé qué le entienden ustedes por perseverar. Permanecer. ¿Ok? Entonces se perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la estudiaban. Que es muy importante, ¿verdad?, que se estudie la palabra. La estudiaban, se les enseñaba y la comprendían. ¿Verdad? No solamente la enseñanza, sino la iglesia también la practicaba. ¿Verdad? Porque el conocimiento solo, ¿verdad?, no es suficiente, sino también la práctica, ¿verdad? Se debe de practicar la palabra. Amén.
y la comprendía. Muy importante, ¿verdad? Que se entienda, ¿verdad? El mensaje, que se entienda lo que dice la palabra. Amén. Dice la palabra en el libro de los Hechos, ¿no? Que una ocasión dice que un eunuco que fue a adorar, ¿no? Y estaba leyendo, ¿cuál libro leía? Isaías. Profeta Isaías, dice que no lo entendía. Y el Espíritu Santo, que le dijo ¿a quién llamó? El Espíritu Santo para que le fuera A Felipe, ¿no? a Felipe, ¿no? Para que le fuera a enseñar, para que él pudiera entender las escrituras. Amén. Entonces es muy importante que haya una comprensión de la escritura. Eso era una parte importante de la vida de la iglesia. El ser enseñados con la doctrina de los apóstoles. Así que es muy importante el perseverar en la sana doctrina. Amén. Amén. Se debe de mantener esa sana doctrina. Porque el ser engañados en la doctrina del Señor ¿verdad? El Señor no desea que seamos engañados. Porque un cristiano con conocimiento es un cristiano que no es presa fácil de las falsas doctrinas. Entonces se requiere de que haya un amplio conocimiento, ¿no? Sobre todo de la doctrina. Amén. ¿Verdad? Para que uno no sea engañado. Porque hoy en día pues, hay mucho engaño en la iglesia. ¿Verdad? La otra vez veía que un pastor mandó a la iglesia a comer pasto. Vamos a mandar aquí en la hierba, ¿eh? Bueno, aquí no hay pasto, no sé. ¿No? Pero sí hay hierba. Si hay hierba. Lo que hay guaje, vayan a comer guaje. Ahora ya no le gusta el guaje, dice, le quita la garganta. Se vayan a comer guaje. Ah, bueno, eso sí. ¿Verdad? Para que el cristiano no sea presa fácil de las falsas doctrinas. Amén. Mira, hoy en día un pastor predica con tacones. Dice que los tacones le ha hecho un milagro porque andaba mal de la espalda y dice que ahora ha corregido ese problema. Ahora predica con tacones y anda el tipo así. Imagínense andar con tacones, qué ridículo, ¿no? ¿Verdad? El diablo ha hecho quedar mal a la iglesia. Imagínate los pastores que el apóstol Pablo habla, que dice que habla ahí de las características, ¿no? de un pastor. ¿Verdad? Y hoy en día miran los pastores afeminados, predicando con falda, con tacones, con barba. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, ¿verdad? La iglesia está cayendo en esas falsas doctrinas. Bueno, yo no sé si aquí no tiene conocimiento, ¿verdad? Porque ella pues también trata de andar ahí en las redes. ¿Verdad? Porque es la única forma que uno se entera de estas falsas doctrinas que hoy en día pues está haciendo mucho daño a las iglesias. ¿O no? Sí. Bueno, no sé qué cosas han visto ustedes. ¿Verdad? Hoy en día la iglesia como falsas doctrinas, ¿no? Se enseña, ¿no? Se está practicando. ¿Cuáles son? No, yo ahorita ya no me acuerdo ya ninguno, pero sí, o sea que a veces piensas, no, pues ya vi eso, ¿no? Y ya vi todo. Y resulta que cada día sale algo nuevo. Sale algo nuevo. Como el de Chiapas, creo, ¿no? Que el profeta Juan. Cada barbaridad hay. Imagínate, y por esa causa, pues dejan mal parado el evangelio.
dejan mal parado el evangelio y pues piensan que todo es igual. Amén. Ellos creen que eso fue lo que Cristo enseñó, ¿verdad? Pues sobre todo la gente, los mundanos que no tienen conocimiento, no de la palabra, creen que eso es lo que Cristo enseñó, ¿verdad? Como sabe, un profeta de Chiapas muy famoso que se llama Juan, yo creo que es soltero y mandó ahí una lista de los requisitos, ¿no? Anda buscando esposa, dice. Que sea guapa, que tenga cintura de avispa, que sea inteligente, que sea trabajadora, que sea misionera, que sea una lista, Dios mío, ya ni cuando uno va al supermercado y compra muchas cosas, le imprime un ticket así de largo, ¿verdad? Y entonces, imagínense al escuchar eso, ver a estos hombres que pues realmente no le están dando importancia, ¿no? a la doctrina apostólica, lo que Cristo enseñó, ¿verdad? Entonces el diablo está detrás de eso, ¿verdad? Con esas falsas, pues, enseñanzas. Así que la iglesia debe de aprender, porque una iglesia que no aprende es una iglesia que es fácilmente llevada cautiva, ¿verdad? Por eso ahora Flor no está pasando más tiempo, están ustedes pasando más tiempo ahí con la iglesia, no enseñándoles, ¿verdad? Porque sí es necesario que la iglesia pues aprenda. Ahora, ¿cuál es el método que ustedes están usando? Más tiempo, ¿no? Más tiempo de... O sea, ¿cómo se llama el culto normal y el tiempo de enseñanza para poder tocar, escuchar opiniones? Pues el tiempo, una enseñanza como tal, ¿verdad? Sentarnos con ellos, con ellas. Claro que eso lleva su tiempo, ¿no? Más de lo normal. Bueno, es Dios, ¿no? Ve Dios obrando hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Porque es una iglesia que no aprende, pues es una iglesia que es fácilmente llevada cautiva de todo viento de doctrina. Entonces el deseo del Señor es que uno aprenda, ¿verdad? Porque si no, se dejará uno llevar por las herejías de todo falso ministro, no profeta. A ver si le puede leer en Isaías 5:13. Amén. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Santo Dios. Isaías 5:13. ¿Cómo dice? Mi pueblo fue llevado ¿qué? Cautivo. Cautivo. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, literalmente fueron llevados cautivos, ¿verdad? Pero ahora es espiritual, donde el pueblo, por su falta de conocimiento, es llevado cautivo, esclavizado por el enemigo. ¿Y por qué llevado cautivo? Dice, porque no tuvo ¿qué? Conocimiento de qué. ¿Conocimiento de qué? De la doctrina del perdón. Ok. Y su gloria pereció. ¿Qué es la gloria? Bueno, el poder, ¿no? que distingue, ¿no? a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva pues es una iglesia que tenía eso, ¿verdad? Que la distinguía. ¿Verdad? Porque hoy en día lastimosamente nos gusta que se nos predique de cómo uno puede salir de las deudas. Queremos escuchar un mensaje que hoy en día la gente escucha de prosperidad. ¿Verdad? Eso hoy en día se habla en las iglesias, un mensaje que la gente pues quiere escuchar.
no solamente de la prosperidad, ¿verdad? Como hay una iglesia que tiene un mensaje pare de sufrir, ¿verdad? Donde uno es parte de esa iglesia y donde se habla de que la gente ya no va a sufrir más, como que si llegan a un paraíso, dice pare de sufrir, donde se habla de solamente prosperidad, ¿verdad? Donde Cristo dice que en el mundo tendréis aflicción, ¿sí o no? Eso es pare de sufrir. ¿Verdad? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde prevalece el pecado, en un mundo donde hay maldad, en un mundo, dice, donde está bajo el maligno, ¿verdad? Donde todavía también nosotros vivimos bajo una naturaleza pecaminosa y tenemos que estar luchando. Entonces no hay pare de sufrir, ¿verdad? Porque hoy en día la iglesia pues quiere escuchar eso. Bueno, no estamos generalizando, ¿no? Pero sí en la mayoría de las iglesias, pues, sobre todo las que son liberales, ¿verdad? Dice, no importa. Dios lo que quiere es tu corazón. Mira, veía una iglesia que se ha levantado, donde la pastora predica con ropa interior. No sé cómo le llamarían a esa iglesia adámica, ¿no? ¿Verdad? Porque Adán pues andaba encuerado al principio. Y hoy en día tienen ese lema donde dice que Dios solamente quiere tu corazón. Dios no le interesa cómo te vistas. Puede venir desnudo, con ropa interior, lo que Dios ve en tu corazón. ¿Verdad? Entonces la gente, ¿verdad? Sobre todo los carnales, no les gusta escuchar eso. ¿Verdad? Los liberales, los sexuales, ¿cómo se llama? Sensuales y asexuales. Sensuales, les gusta escuchar eso, ¿verdad? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Quiere escuchar un mensaje motivacional, ¿verdad? Donde ellos pues, o no sé, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es lo que la iglesia quiere escuchar? Donde hoy en día a uno no le gustan los estudios bíblicos. No se le da importancia a los estudios, ¿verdad? Y eso es muy importante porque eso es lo que se procuró en la iglesia primitiva. Los estudios, ¿verdad? No solamente ellos venían, se congregaban, cantaban, adoraban al Señor, sino estudiaban la palabra. Amén. ¿Verdad? Hoy en día la iglesia pues no quiere. No eran cultos emocionales, sino doctrinales, estudios. Estudio es muy importante, ¿verdad? Hoy en día a la iglesia no le gustan los sermones doctrinales, ¿verdad? Hoy en día lo que uno pues quiere escuchar de prosperidad. Y entonces por eso que hoy en día pues la iglesia pues ha cambiado mucho. ¿Verdad? Ha cambiado con los años, gradualmente. Se ha perdido su identidad. Gradualmente ha perdido su razón de existir. Así que la iglesia primitiva era una iglesia comprometida. Hoy en día la gente no quiere compromiso. La gente quiere salvación, pero no quiere compromiso. Como la otra vez leíamos en tu libro ese que tienes. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Iglesia, algo así, iglesia bíblica. Bueno, algo similar, ¿no? Como la iglesia apostólica primitiva o la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Iglesia bíblica. ¿Ok? ¿Verdad? Donde pues no quiere uno comprometerse. Uno quiere la bendición, uno quiere la salvación, pero no hay compromiso. ¿Verdad? Sobre todo hoy en día la gente dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia. ¿Verdad?
Inclusive hay pastores que están predicando eso, que no hay necesidad de ir a una iglesia. ¿Verdad? Ahora son iglesias virtuales. No sé si han visto eso. No, yo he visto, pero solo, o sea, solo haz de cuenta. O sea, no hay que congregarnos, o sea, no, Dios no mandó a congregarse. Entonces, ¿qué hace hablando ahí en las redes sociales, digo yo? Exactamente. Ajá. Y entonces, ¿verdad? La iglesia primitiva era una iglesia, pues, que se comprometía. Amén. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que haya ese compromiso, ¿verdad? Porque el Señor quiere que uno se comprometa con Él. Ese es el deseo del Señor, ¿verdad? Para que Él pueda bendecirnos, que haya un compromiso. Y sobre todo para que haya un cambio, ¿no? Porque si no hay compromiso no puede haber cambio. Amén. Esto es muy importante y todo es así. Hasta el matrimonio debe haber un compromiso. ¿O no? Eso es como un matrimonio, porque si no hay compromiso, nomás a veces te visita el Señor. Pero no es el Señor de la Biblia. No, el otro Señor de su casa también. El Señor de la señora. El Señor de la señora. Así que esto es muy importante. Eso es lo que nos distingue a la iglesia primitiva. Su compromiso. Amén. La iglesia primitiva solo tenía un propósito en mente: hacer realidad las órdenes y deseos de Dios. Así que el propósito de Dios con este estudio ¿verdad? Que le demos importancia pues a este tema. Amén. Y entonces pues debemos de darle interés, ¿verdad? A las doctrinas. Bueno, ¿de qué manera se le da interés? Pues estudiándola más, ¿verdad? Porque de otra forma no solamente cuando veamos el culto, ¿verdad? Porque solamente agarramos la Biblia, estamos en el culto, la leemos un poquito, pero no profundizamos en la Escritura. Estudiarla y vivirla. Y ponerla en práctica, ¿verdad? Amén. No solamente el conocimiento, sino la práctica, que es muy importante, Amén. ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo otra vez escuchaba que Flor, para dar el tema, ¿no? Que ahora te levantaste a las 4 de la mañana. Imagínense. 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Dios mío. ¿Verdad? Porque, bueno, el deseo de uno como predicador, ¿verdad? Que la iglesia pues se capacite, que la iglesia aprenda, que la iglesia pues conozca a Cristo, no conozca, para que la iglesia pues permanezca, no sea confundida, ¿no? ¿Verdad? Si no se reconoce el trabajo del hombre, pues que se reconozca, ¿no? ¿Verdad? La palabra. Amén. ¿Verdad? Porque aquí a lo mejor nadie le va a reconocer a Dios y le va a decir, no, pues, el esfuerzo, ¿no? Que está haciendo, ¿verdad? Sino que se reconozca más que nada, ¿no? ¿Verdad? Lo que Cristo enseñó, lo que dice la palabra. Y entonces es muy importante eso, ¿verdad? Que se le dé importancia. Amén. Aquí anoté más. Bueno, algo también que lo distinguía, ¿verdad? Los apóstoles, pues que eran directos. ¿Verdad? Hoy en día, pues ya no son tan directos. O sea que no le daban vuelta, ¿no? Al mensaje.
Como hoy en día, pues lo que hoy en día está pasando, ¿no? Por eso la iglesia ha cambiado, que ya no se habla con claridad. Donde ellos iban al punto, los apóstoles de la iglesia primitiva, bueno, dice que no le temblaban las manos, o sea, no es literal, no sino que ellos hablaban con claridad. Se confrontaban a las personas por sus hechos. ¿Verdad? Hoy en día no se le confronta al pecado, sobre todo no a las personas, ¿verdad? Porque uno tiene miedo que se vayan ahí. ¿Verdad? Y es por eso pues que no se habla de forma directa. ¿Verdad? Porque hoy en día pues, sobre todo los predicadores, no es que cuidan su salario, ¿no? Por eso pues no hablan de forma directa, le dan vuelta al mensaje, ¿no? O sea, teniendo miedo que los miembros se vayan ahí. Cuidan sus intereses. Pastores pues que no hacen nada, porque según ellos no quieren meterse en problemas, ¿verdad? Como Pablo decía, ¿verdad? Dice, yo me he vuelto vuestros enemigos por decirle la verdad, ¿o no? ¿Verdad? Cuando se habla de forma claridad, bueno, es el deseo de Dios, es lo que hacían los apóstoles, ¿no? Hablaban de forma clara, ¿verdad? Amén. Y entonces, pues, sí, aparentemente uno pues se gana como enemigo, ¿no? Bueno, hay mucho de qué hablar del tema. Yo creo que se han tenido un poco, ¿verdad? Porque lo importante es que pues, se entienda, ¿no? Amén. Se entienda cuál es la diferencia de hoy en día, ¿verdad? Cómo ha cambiado pues, la iglesia, como pues, la iglesia moderna, ¿no? Se puede decir, ¿verdad? Con la iglesia primitiva. La iglesia verdadera, ¿no? La iglesia verdadera, porque hay muchas falsas iglesias, sobre todo en el grupo del cristianismo, ¿no? Que estas denominaciones que están en el grupo del cristianismo, ¿verdad? Como ha cambiado, y entonces el deseo de Dios que la iglesia no cambie, ¿verdad? Bueno, para cosas buenas, ¿no? ¿Verdad? Pero no, que no se alejen de Dios, ¿no? Y entonces es muy importante, ¿verdad? Para que estemos definidos. Y para que permanezcamos, ¿verdad? Porque si no, pues nos va a dar tristeza, ¿verdad? De que de repente, pues alguien ya se fue con los testigos. Imagínense, o ya volvió al catolicismo, ¿de qué pasó? O con lo de la profecía. O ya se fue con la profecía, ahora ya no toma café, ahora ya no toma coca, ahora ya no come carne de puerco, ¿verdad? Porque dice que eso es pecado, ¿verdad? Y entonces, pues, que uno no caiga, ¿no? En la apostasía, ¿verdad? Porque sí estamos en un tiempo muy peligroso, sobre todo porque se acerca, ¿no? La venida de Cristo, ¿verdad? Donde la iglesia pues está cambiando, pero para mal, ¿verdad? Está cambiando para mal porque pues no conoce la palabra, no conoce la escritura, ¿verdad? Donde la iglesia pues está celebrando costumbres, tradiciones que Cristo no enseñó o que Cristo no celebró, que no celebró, que no mandó a celebrar. Y eso le afecta, ¿no? Le afecta a la iglesia, verá, sobre todo su crecimiento espiritual. Le afecta. Y entonces, el deseo de Dios, ¿verdad? Que tengamos esa seguridad, ¿verdad? Porque uno tiene esa seguridad cuando uno sabe que uno está en la iglesia que Cristo fundó. Sobre todo lo que distingue son los mandamientos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber que estoy en la iglesia que Cristo fundó? O en la iglesia primitiva, o en la iglesia apostólica. ¿Cuáles son la distinción, ¿no? ¿Cómo podemos saber? ¿Verdad? Porque debe de haber esa seguridad en nosotros, que estamos en la iglesia que Cristo fundó. ¿Verdad? Porque si hay dudas, eso puede afectar nuestra fe. Si hay dudas. Entonces lo que el Señor no quiere que haya, pues de que tengamos dudas.
Y entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que estamos en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva? De lo poco que hemos visto, no estoy haciendo una pregunta, ¿cómo saber? Tengo carne para siempre. Bueno, la otra vez le preguntamos a Francisca, ¿no? ¿Verdad? Porque Francisca viene del catolicismo. Y entonces con el poco conocimiento que ella tenía, pues ella cree que esa es la iglesia que Cristo fundó, el catolicismo. Pero ahora en este tiempo que ha venido, ¿verdad? Ya ha aprendido de los estudios, ¿verdad? Gracias a Dios, no al hombre, porque es Dios que la trajo, ¿no? Amén. Y entonces pues ella se ha dado cuenta, ¿no? La gran diferencia, ¿verdad? Y entonces ella pues tiene ya esa seguridad de que está en la iglesia que Cristo fundó. Amén. Entonces hice una pregunta, ¿verdad? Ya para terminar, porque ya estamos por terminar, O nos quedamos aquí 2 horas más. ¿verdad? Porque ya me dio frío ya. Ok, vamos, hermano. Es por los mandamientos que Jesús enseñó, por eso nos podemos dar cuenta. Es lo que Jesús guardaba, también tiene que ser guardado en la iglesia, la que no, porque está en la Biblia, es como la guía. Ok. Juan 13:15 dice que Jesús fue ejemplo de cómo se guardan los mandamientos. Amén. Amén. Entonces, Amén. esa es una seguridad, ¿no? Que el Señor no solamente enseñó, sino que fue un ejemplo. Él con su vida, un ejemplo de cómo se guardan los mandamientos. Después que Él guardó los mandamientos, no solamente lo enseñó. ¿Ok? Amén. Y que la iglesia no solamente era iglesia porque Cristo asistió ahí o porque los apóstoles se congregaron ahí, sino era por los mandamientos. ¿Verdad? Algo muy importante. ¿Alguien más? Por ahí atrás. Chelín, a ver, participa Chelín. No, para la otra. A ver, alguien más por allá. ¿Verdad? Porque, como decíamos, estamos aquí para aprender. Como decía Blog, pues se les hace preguntas, ¿no? Para que uno aprenda. Bueno, yo lo personal, Amén. ¿verdad? Cuando yo escuchaba un tema y no entendía yo, a mí me gustaba preguntar. Solamente hoy en día pues ya no pregunto tanto. ¿Verdad? Porque me desanimó, porque luego yo le preguntaba a alguien y luego me criticaba, ¿no? Porque decía cómo es posible que tú eres predicador y no entiendas tal cosa, ¿no? O sea, no literal me dijo, pero dijo, o sea que como que eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Porque uno, aunque es predicador, hay muchas cosas que también uno no entiende, uno Así. tiene un conocimiento, ¿verdad? Porque uno no puede decir todo lo sé. Hay muchas cosas, hay veces cuando yo leo un tema, aprendo más cosas. Amén. Y seguiremos aprendiendo hasta que Cristo venga. Y sobre todo porque como seres humanos no tenemos la capacidad, bueno, de poder retener todo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso está bien porque eso es lo que distinguía a la iglesia, ¿verdad? El aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿De aquí enfrente? ¿Por allá atrás? ¿Nadie? A ver, Benny. ¿O no estuvieron aquí? Que dice nomás estuvieron sentados, pero su mente... Estuvieron orbitando, le digo. ¿No? ¿Nadie más? Que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Saber por qué, porque la palabra pues, nos dice, ¿no? Debemos de guardar los mandamientos que, como Dios nos dejó como enseñanza, ¿no? Y luego de andar, dice, como Él anduvo. Y vemos que pues el catolicismo, no anduvimos ahí, pero vemos que ellos
que uno haga, ellos pues les enseñan diferentes cosas que no está en la Biblia, y pues para saber pues tiene uno que leer la palabra, que es la enseñanza que Dios nos deja para poder guiarte y para que esa es la guía más que nada, para que uno sepa dónde o cuál es la iglesia que Cristo nos da. Amén. Así que la iglesia pues era conocida por su templo, por sus edificios. La iglesia primitiva, ¿verdad? No, era el pueblo, ¿verdad? Porque hoy en día pues se confunde eso, donde pues ya son edificios, donde ya no pues no se enseña esa doctrina, ¿verdad? Sobre todo la iglesia católica no está muy alejada de Cristo por las doctrinas. Y luego los otros pues que prohíben, no, esa vez que estábamos viendo que prohíben comer tales cosas, que eso ya a Dios no le agrada, dice. Pero pues también ahí depende de lo que diga la palabra, pues. Eso a lo mejor fue ¿cómo digo? En la ley de antes, pues, no el de ahora. Y muchas iglesias pues que están equivocadas, como lo acabas de decir, que están diciendo que Dios nomás ve el corazón, pero también ve a la persona, no nomás el corazón. Y ahí pues ya como que los confunden y uno ya no sabe ni a dónde ir, porque nomás andan cambiando de iglesia y estaban la otra y no saben dónde está, cuál es la iglesia que ellos quieren creer o no, por eso se confunden más. Ok. Bueno, entonces sí es importante, ¿verdad? Que le demos importancia, ¿no? A los estudios, ¿verdad? Amén. Para poder tener esa seguridad que pues sí estamos en la iglesia verdadera, ¿no? La iglesia de Cristo, no una iglesia perfecta, ¿no? Porque también la iglesia primitiva tenía sus defectos, sus errores, pero sí trataban de guardar, ¿no? La doctrina apostólica, Amén. ¿verdad? Para que, pues, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Un tiempo muy peligroso, donde pues sí hay mucho engaño en las iglesias, ¿no? Sobre todo se ha hecho mucha división, ¿verdad? Ya no es la iglesia que dice que perseveran unánimes, había una unidad, donde dice que ellos se reunían para partir el pan, donde ellos convivían, confraternizaban. Hoy en día pues no, ya no se ve eso, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha tocado confraternizar con allá en Tlapa, sobre todo con la profecía. Entonces cuando los invitan a ellos, hay que hacerle una comida aparte. O sea, si nosotros carnitas, ellos no comen carnitas. Carnitas están por otro lado y por otro lado está la comida de ¿Pura verdura? Lo que se pierde. comen pollo, pero no comen carnes. La Coca-Cola están de este lado y las carnitas y la... De verdad. Y entonces yo no veo eso que la iglesia pues esté unida, ¿no? Entonces literal se ve una división ahí. ¿Verdad? Y entonces pues sí, debemos de conocer la palabra para que pues haya pues esa unidad, ¿no? Amén. ¿Verdad? Porque hoy en día pues no hay esa unidad, sobre todo por la doctrina, ¿no? Más que nada los líderes también son los responsables, ¿no? Porque no tanto por la iglesia, ¿no? Sí, el detalle es que nos separan que sea doctrinas secundarias. Hay primarios, doctrinas primarios, secundarios, y muchas veces nos separamos, aunque sea por doctrinas secundarias, o sea que no influyen en nuestra salvación, pero pues porque a mí no me gusta esto, o lo que hacen aquí, y pues muchas veces eso es lo que nos divide. Los líderes, sobre todo los pastores, pues sí, tratar de unirnos como dice la palabra, ¿verdad? La unidad es lo que Dios desea, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, pero sí conocer nuestra doctrina fundamental. Por ejemplo, sobre la comida que estás hablando, pues no que sea fundamental, si quieren ellos, pues que no lo coman,
coman, si no, pues que lo coman, ¿verdad? Ese ya es su problema de ellos, no es una doctrina fundamental, sin embargo, es que ellos lo hacen fundamental, ellos lo hacen, o sea, que si tú comes, no te salvas, ese es el problema de todo esto. Porque creen que al no comer no se mantiene puros. Porque No el se apóstol Pablo dice que, o sea, no juzgues el que come y el que no come. O sea, Amén. no juzgues, eso para nada aprovecha. O sea, eso, lo que tú comes se va a la letrina. Pero el problema es que no yo... Bueno, pero Pablo está haciendo una distinción, ¿no?, entre gentil y judío, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora, hoy en día, pues, estamos puros gentiles aquí. Exactamente, o sea, se está haciendo esa distinción, o sea, pero él también decía, o sea, no pues, él hablaba sobre la comida contaminada en Corintios, ¿verdad? La comida contaminada es que se vendía comida sacrificada sobre todo. Él dice, si tú vas a comprar, no preguntes, tú compra y come dándole gracias al Señor, pero tampoco juzgues el que come y el que no come. Pero aquí el detalle es que ellos dicen, no, pues es que no hay que comer, o sea, lo hacen una doctrina fundamental, no hay que comer porque si no, pues no te salvas, pues esto te purifica, esto te santifica. Y la comida, o sea, no es así, eso es el detalle de todo esto. Ajá. Entonces, si conocemos nuestras doctrinas fundamentales, o sea, lo que fundamenta nuestra iglesia, pues ya nosotros vemos, bueno, eso es, o sea, a nosotros no nos afecta nada que no coman. Si comen, o sea, nosotros disfrutamos. nosotros pues que comemos, pero ellos nos juzgan a nosotros que comemos. Ese es el detalle. Sí. Entonces, estaría bueno que hagas la doctrina fundamental y ya de ahí pues las doctrinas secundarias. El libro que ustedes estabas mirando tiene doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, o sea, para la salvación y lo que no afecta a la salvación. Entonces, pero sí estamos divididos por esa causa, en realidad, o sea, cosas mínimas a veces. Amén. Y no solamente la iglesia, sino familia, ¿no? ¿Verdad? Porque Familias, es lo más terrible, ¿no? Que la familia esté dividida. ¿Verdad? Y eso es lo que pues Dios nos da guerra, ¿no? Bueno, pero que Dios tenga misericordia de que nos ayude, ¿verdad? Porque si nos conviene, pues está definido, ¿no? Porque hay muchos vientos, como dice, que arrastran, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? No, nadie. Quedó claro. clarísimo. Esperemos que así. Más que el agua. Clarísimo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Verdad? Los invito a que se pongan de pie, porque ya me estoy congelando. Me está pasando como la mujer de Noé. Bueno, oremos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios, por tu palabra, Señor, que has salvado nuestra vida, maravilloso Dios, por la Sí, vida Padre, de gracias. cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, no solamente, Señor, que tengamos conocimiento, sino que la pongamos por obra, Dios. Porque ahí está la bendición, Señor, bendito Dios, que esta palabra la practiquemos, Señor, maravilloso Dios. Como tu palabra dice, no solamente oidor, olvidadizo, sino hacedor de esta palabra. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que puedan seguir en la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito Dios, Señor, bendice la vida de mi hermana Lucía, también de mi hermana Flor. Que sea tú ayudándole, Señor, bendito Dios. Bendice a la iglesia, Señor, bendito Dios, que ellos están pastoreando, Señor, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos por la ofrenda también, que seas tú bendiciendo a aquel que te va a dar. Tu palabra dice, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor, y aquel que esté pasando por alguna necesidad, también que sea tú bendiciéndole. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Dios. Por este tiempo, Señor, te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos, Amén. amén. Dios les bendiga. Amén.